Vamos a encontrar en este capítulo un poco lo que es el concepto de la ansiedad, cómo diferenciaríamos esta ansiedad, vamos a decir, una ansiedad esperable de una ansiedad patológica y también cómo se presentan estos cuadros a lo largo de la vida del sujeto y de la presentación que tiene cada uno de estos, ¿verdad? Bueno, si yo le preguntase a ustedes si alguna vez sintieron ansiedad, lo más probable es que me digan que sí. Y si yo les pregunto cómo se sintieron en aquel momento específicamente describiendo, probablemente me dirán que se sintieron un poco preocupados, un poco tensos, un poco ansiosos, usando la misma palabra, ¿verdad? Les temblaba la mano, les sudaba la mano, su voz era quebradiza, no podían pensar con claridad. Bueno, la ansiedad es un fenómeno universal, es un fenómeno que ocurre en toda persona, en algún momento de su vida, en toda cultura. Esto es algo que ocurre y vamos a decir, parte de nuestro cerebro que nos hizo sobrevivir. Es un mecanismo de supervivencia, es un mecanismo parte de los mecanismos de alarma o de reacciones de alarma que tiene el cerebro humano para preservar nuestra vida. En la ansiedad, ¿qué es lo que ocurre? Hay una respuesta anticipatoria ante una amenaza. Hay como una amenaza percibida en el entorno, a veces puede identificar, a veces no. Hay algunos autores que diferencian lo que es la ansiedad del miedo. Ponen que el miedo es objetivo. Yo le tengo miedo al perro de mi vecina porque el perro de mi vecina me murió. Le veo a ese perro y tengo miedo. Bueno, eso sería entonces miedo. Y ansiedad sería ese sentimiento de tensión interna que es indefinido. Vos podés identificar una causa tanto como que no. Y si identificás la causa, la sobredimensionás. La sobredimensionás. Entonces, ahí estamos entrando un poco en el campo, en el territorio de la ansiedad. Algunos de los síntomas de la ansiedad, nosotros podemos tener síntomas físicos y síntomas psíquicos. Los síntomas físicos probablemente ustedes lo experimentaron en algún momento. Vas a defender tu trabajo y no sé, te sentís más ansioso que de costumbre y empezás a sentir la palpitación, la taquicardia, incluso puedes tener dolor precordial, el mismo dolor retroesternal que tiene la persona que se está infartando, ¿verdad? Podés experimentarlo muy parecido cuando tenés una crisis de ansiedad. Problemas respiratorios, o sea, alteraciones respiratorias, respiración rápida y superficial, gastrointestinales, la diarrea, que puede también ser estreñimiento, dolor abdominal, lo que comiste cae mal, tenés acidez, tenés distensión abdominal. En lo urinario puede ser que no orines tanto como que orines cada rato, ¿verdad? Neurológicos, dolor de cabeza, mareo, desmayo. Neurovegetativo, que te sudan las manos, temblores, hormigueos, puedes dejar de sentir partes de tu cuerpo, puedes enrojecerte o ponerte pálido, ¿verdad? Y las alteraciones del sueño, ¿verdad? El que está ansioso generalmente no duerme bien o no puede dormir, que es el insomnio de conciliación, no duerme. Ya son las 4 de la mañana y todavía no durmió. O puede ser el insomnio de despertares frecuentes. Durmió a las 10, se levantó a las 12, durmió a las 2, se levantó a las 3. Entonces se despierta cada rato. Y característico, la persona se levanta y no siente que haya descansado. Y los síntomas psicológicos, lo que más nos va a llamar la atención a nosotros es la preocupación. También esa anticipación que hacemos. Eh, Tengo que rendir dentro de 15 días, entonces dije, Dios mío, dentro de 15 días ya llega todo y yo esos 15 días, todos los días estoy con la misma preocupación. Lo genial sería si tenés o sea, vas proyectando un evento que va a ocurrir, ¿verdad? Y te preparas y tomas medidas, ¿verdad? Pero en el caso de la ansiedad, generalmente la persona no hace nada, ¿verdad? Está nomás ansiosa. O hace cosas, ¿verdad? Y no le resultan también, ¿verdad? Bueno, síntomas psicológicos, tenemos crisis, ansiedad en forma de crisis, como se da en el trastorno de pánico, ansiedad persistente y continua, como se da en el trastorno de ansiedad general, ansiedad como resultado de una fuerte situación de estrés, como en el trastorno de estrés postraumático, ansiedad como respuesta ante estímulos temidos, como pasan las fobias, y ansiedad en forma por las ideas recurrentes que le hacen hacer rituales a la persona, como se da en el trastorno obsesivo compulsivo. Acá ustedes tienen 5 trastornos grandes de ansiedad, que los vamos a ver a continuación. Trastorno de ansiedad general, trastorno de pánico, trastornos fóbicos, obsesivo compulsivo y trastorno de estrés postraumático. 5 trastornos grandes de ansiedad.
Pónganse a pensar, ¿cómo se vería una persona con trastorno de ansiedad general? Es una persona que está preocupada por muchas cosas en su día normal, vamos a decir. Se preocupa por varios temas, varios temas. Se preocupa por su casa, por su hijo, por su facultad, por el coronavirus, por el desempleo, por el frío, por el transporte público, se preocupa por muchas cosas. Háganse la imagen que está una persona que está consumida por su ansiedad y es la que constantemente está manifestando preocupaciones. Te va a su casa con ella, hola, ¿qué tal, ña María? ¿Cómo estás? Y no estoy bien, porque vos sabés cómo están todas las cosas tan mal y ahora el coronavirus y bueno, ¿y tu marido qué tal? Y él está trabajando, pero no sabemos hasta cuándo porque la crisis está terrible. Y o sea, preocupación tras preocupación, tras preocupación, tras preocupación. Ya tengo que cocinar, ya tengo que hacer esto, ya aquello. O sea, la persona no tiene literalmente, no tiene descanso de su preocupación. Por eso también se le llama trastorno de la preocupación. Hay una hiperactividad neurovegetativa, tensión motora. Esta es la persona que tiene la espalda de piedra, ¿verdad? Porque está toda dolorida, toda rígida, toda dura. Hiperactividad autonómica, todo eso de sudoración, el- las alteraciones neurovegetativas que vimos recién. Expectación aprensiva, siempre está preocupado, siempre está expectante de que algo malo va a pasar. Suena su teléfono. Ah, Dios mío, ¿qué será que pasó? Su marido le llama. ¿Por qué será que me está llamando? Encontró una llamada perdida. Dios mío, o sea, preocupación tras preocupación sin descanso. Entonces, es difícil la vida de una persona con trastorno de ansiedad general. Y la hipervigilancia. Eso que está constantemente atenta a los ruidos o situaciones del entorno. Escucha un ruidito. ¿Qué pasó? ¿Qué se cayó? ¿Quién vino? ¿Qué te pidió? ¿Verdad? O sea, está así, ¿verdad? Hipervigilante. Es doloroso vivir así. Estas personas generalmente no se van a consultar por su trastorno de ansiedad general. Generalmente se van a consultar por los síntomas físicos que empiezan a detonar. Hace meses que le duele la cabeza, meses que lo que come le cae mal, le duele todo el cuerpo, empieza a tener contractura, empieza a tener parestesia, ¿verdad? O sea, muchos síntomas físicos que están surgiendo a consecuencia de su cuestión emocional. Bien, es el primer trastorno de ansiedad. El segundo, el trastorno de pánico. En el trastorno de pánico hay una crisis de ansiedad. Esa crisis es brusca, repentina, la persona genera un pico que dura minutos de una ansiedad intensísima y la persona piensa que en ese momento o va a morir o va a ocurrir una catástrofe. Yo siempre suelo poner de ejemplo la película Destino Final, ¿verdad? Donde siempre hay una escena donde la persona ve el accidente, ¿verdad? Y que después pasa el accidente, ¿verdad? Si uno quita el hecho del accidente y le quita todo lo ficticio de la película, ¿verdad? Y te centras solamente en la parte donde el protagonista quiere salir de ahí porque dice que todo el mundo va a morir y que va a haber una catástrofe, eso podría ser una crisis de pánico, ¿verdad? Quitándole el resto de la película. ¿Cómo vamos a encontrar a esta persona? Esta persona está con palpitaciones, taquicardia, está con una dificultad respiratoria, está con dolor torácico, a veces la persona hasta se marea, la persona experimenta como que su vida no es de él, a veces incluso hasta se ve desde afuera, ¿verdad? O sea, hay experiencias de falta de realidad del medio, ¿verdad? Y la persona la pasa de terror los minutos que dura esto. Esos minutos suelen ser cortos, suelen ser bruscos, suelen la persona pasar incluso solo después de esta crisis, ¿verdad? Pero mientras que dura, la pasa muy mal. Y si a la persona le dio eso en su pieza, con la luz apagada, ya no va a apagar la luz, va a dejar encendida. Si era estando solo, va a buscar siempre estar en compañía. Si le dio en un ascensor, ya no se va a subir por un ascensor. Entonces, es un trastorno que limita mucho, es muy limitante, porque la persona está eh, literalmente tan golpeada por la experiencia que empieza a evitar situaciones. Y hay veces que va a poder evitar, pero suponete que vos trabajás en un edificio que tiene 5 pisos, ¿verdad? Y vos te dio eso en el ascensor y ya no te querés más subir, ¿verdad? Es algo muy limitante porque vas a, vas a estar fitness porque vas a subir escalera todo el día, ¿verdad? Pero imagínate el ajetreo que eso va a representar en tu jornada laboral, ¿verdad? Bastante complicado. Otro trastorno, fobias, donde hay un temor desproporcionado en relación al estímulo.
Esta imagen de arriba, esa de la chica con una tarántula, yo pienso que no es muy gráfica, ¿verdad? Lo que es el trastorno, ¿no? Porque si cualquiera de nosotros que tuviese una tarántula por la cabeza, probablemente gritaría, ¿verdad? Eh, Creo que tengo que cambiar esa imagen. ¿Verdad? Lo que sí pasa en la fobia es que hay un temor desproporcionado en relación al estímulo que lo genera. Esto escapa del control de la persona y la persona evita esa situación. Si fuese una fobia a una araña, ¿verdad? Con el hecho de pensar en una araña, la persona ya estaría generando esa reacción. Puede haber diferentes formas de fobia, diferentes causas de fobia. Puede ser a estímulos externos específicos como un animal, el clima, una condición natural, la altura, el agua. ¿Verdad? Puede ser a una situación general específica como espacio cerrado, espacio abierto, viajar, estar en contacto con otra gente, o puede ser también a temores internos específicos, enfermar, morir, cáncer, accidente, enfermedad venérea, puede ser a muchas cosas la fobia. Uno puede ganarle fobia a lo que sea. ¿Verdad? Bueno, hasta acá fobias, ¿verdad? Ya tenemos el trastorno de ansiedad general, tenemos el trastorno de pánico y ahora tenemos las fobias. Y otro trastorno más, el trastorno obsesivo compulsivo. Esta no es la personalidad obsesiva que estudiamos hace un rato en personalidad, sino que esto es un trastorno obsesivo compulsivo, donde hay por un lado obsesiones, que son pensamientos intrusos que se meten en la mente del sujeto, a pesar de que el paciente se resista a pensar en ello, esa idea es muy fuerte y se mete dentro de la cabeza del sujeto. ¿Verdad? Y esa idea le hace hacer cosas, y esas cosas que hace son las compulsiones. Si yo les preguntase a ustedes cómo se lavan las manos, ustedes me van a decir probablemente cómo se lavan y que dura 20 o 40, 30 segundos a reventar, ¿verdad? Pero ninguno de ustedes se lava las manos 10 minutos de seguido, ¿verdad? Probablemente nadie, ¿verdad? Sin embargo, si tu ritual fuese un ritual de lavado, eso podrías hacerlo, ¿verdad? Y imagínate, la gente te va a venir y te va a decir, che, ¿no te parece ridículo lo que haces? Y vos le dirías probablemente sí. Pero lo que pasa es que si no lo haces de esa manera como tu obsesión te lo dice, hacer esa compulsión, probablemente pasaría una catástrofe o algo así. Entonces, terminas haciendo eso. Y sufre mucho la persona que tiene TOC porque es muy limitante también el trastorno. Te limita mucho porque estás preso de tu obsesión y de tus compulsiones. Y el último trastorno de los trastornos grandes de ansiedad es el trastorno de estrés postraumático. Acá hubo una situación catastrófica, por ejemplo, un terremoto, un huracán, un tornado, o un hecho de violencia, una violación, un asesinato, un asalto, ¿verdad? O fuiste, entraste en guerra, ¿verdad? Viste eso, ¿verdad? Esa situación altamente estresante genera un daño emocional tardío. Ese daño emocional se ve un par de semanas después. Y esto puede pasar en ustedes que son emergentólogos. Puede pasar, viste un accidente terrible, viste muchos cuerpos, viste esto, nada, la vida te prepara para ver todas estas cosas. Y imagínate, puede ser que vos después de este evento, un par de semanas después, desarrolles un trastorno de estrés postraumático. ¿Cómo te vas a dar cuenta de ese trastorno de estrés postraumático? Te vas a dar cuenta primero por los flasheos que vas teniendo. Esto yo expliqué un poco la semana pasada, cómo se ve. El flasheo es cuando la persona vuelve a vivenciar la situación del trauma, pero no está en el trauma, o sea, no está en la situación. Estando despierto, vuelve a ver la escena y esto le hace entrar en crisis, ¿no? Si es de un incendio, él vuelve a ver la gente quemándose. Si es un accidente, él vuelve a ver el accidente ahí. Bueno, entonces le produce el malestar tremendo por el flasheo. Embotamiento emocional, antes era muy abierto, muy amable, muy cálido, pero ahora parece como que no tiene sentimientos, parece como que perdió su emoción. Pongo un ejemplo, suponete, era una chica muy sonriente, amable, ser relacionada bien con los demás, pero sufrió una violación y después de esa violación se queda como fría, insensible, parece como que no tiene sentimientos, ¿verdad? Y eso es a consecuencia del golpe emocional, ¿verdad? Del trauma emocional. También hay evitación de actividades o situaciones que le recuerdan el trauma, evitar las situaciones provocadoras del trauma.
y también hay hiperactividad neurovegetativa y puede venir asociada a una crisis de pánico. La persona puede entrar en crisis de pánico eh, a consecuencia de este trastorno de estrés postraumático, cuando tiene sus flasheos o se acuerda, ¿verdad? O se va al lugar donde, donde fue la tragedia, ¿verdad? Puede desarrollar esto. Y los tratamientos de esto, como tenemos su tratamiento superarlo. farmacológico, que puede ser con antidepresivos, que vamos a ver dentro de un rato qué son, ¿verdad? Y también benzodiazepina, que son ansiolíticos, pero también se ve el tratamiento no medicamentoso como ser relajación, psicoterapia y terapia cognitivo-conductual por sobre todas las cosas. Ir tratando de trabajar y elaborar ese trauma, ¿verdad?